En Juan capítulo 3 hallamos este versículo tan famoso: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y lo voy a leer, pero un poco más en el capítulo es donde Juan el Bautista comienza a explicar a sus discípulos quién es Jesús. Entonces vamos a leer este versículo o dos o tres versículos aquí y después vamos a progresar hasta la explicación de Juan, acerca de quién es Jesús. Entonces, 3:16, tú lo conoces. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, lo que queremos entender es el asunto de salvación comenzó con Dios. De tal manera amó. Entonces, ese amor que de quien es Dios y que Dios tiene y cuál es el fuente de toda gracia, es lo que inició este proyecto de salvación, aunque pues la raza se había separado, estaba caída y todos los términos teológicos que queremos usar. Pero Dios en amarnos inicia el proyecto, ¿verdad? Y el proyecto es que Él va a dar su Hijo unigénito, en el sentido de que, en el sentido que nunca ha existido un Dios hombre, ¿verdad? Pero como dice aquí, Dios ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, muy interesante, que en Él cree, no se pierda, mas o no permanece en la separación perpetua, ¿verdad? No se pierda, mas tenga la vida eterna. O ese Dios o ese Jesucristo que vino del cielo, que vino de la eternidad y todo lo que es en la eternidad y cómo es en la eternidad, ha venido a la tierra. Pero la meta es que el ambiente, el lugar y todo lo que esté en este lugar, ¿verdad? Que Él califique a ti y a mí, que este sea nuestro lugar, hogar y, digamos, pertenencia también. Entonces, muy, muy fuerte. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó tanto al mundo que no pudo quedar con los brazos cruzados, aunque el hombre había pecado, aunque la raza había ido por su propia cuenta, aunque pues realmente era desobediente y rebelde, no pudo quedar con los brazos cruzados o en activo. Yo estoy añadiendo esto, no dice el versículo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en el Hijo no se pierda, sino tenga la vida eterna. Wow. Él vino a nuestro lugar para que pudiésemos ir a su lugar en la eternidad, terminando nuestra estancia en los cuerpos. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. Entonces, este versículo siempre me ha impactado también porque está diciendo que la meta nunca era condenar. En cierto sentido, el ser humano se condenó en el sentido de separarse de Dios y ir en su propio camino por su propia voluntad. Básicamente agarró un camino totalmente opuesto, 180 grados, de donde el Señor estaba llevando el asunto. 18. Pero siempre en 17 subrayamos mucho, la meta aquí no era condenar. 18. No hay condenación para aquel, no hay condenación para todo el que cree en él. Si tú crees en el Señor Jesús, si tú eres creyente, no hay condenación. Pero todo
pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. En el sentido, la consecuencia ya sucedió en la separación. Es como que todo el mundo ya está separado, todo el mundo ya está en pecado, todos han pecado y están destituidos, todos están separados, pero aquí está, tú puedes imaginar todo o mucha gente en un lugar y de repente hay alguien enfrente y dice, ven, salte de entre ellos. Y esto es lo que Dios está diciendo, mira, la condenación ya llegó, la separación ya llegó. Pero aunque esta es la condición en cual estás, ven conmigo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que tomad mi yugo, aprended de mí. Comenzamos a experimentar las cosas cuando comenzamos a aprender lo que Jesús, quién Jesús es, qué ha hecho y cómo nos ha incluido en sus planes desde para siempre. Amén. Entonces, déjame leer este versículo 18 otra vez. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad, porque sus acciones eran malvadas. Wow. Entonces, la oportunidad ha llegado, pero la gente prefería quedar en la condición que estén, ¿verdad? Entonces, y uno de los motivos, puro egoísmo, porque si me acerca, me expone. Pues el asunto no es si tú no eres la cosa más importante. Hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas. Entonces, si tú vas a quedar en lo que no es bueno, la luz te va a exponer. Entonces, aquí el asunto es que acerquemos a la luz, ¿verdad? Y pues nos revele quién somos y respondemos y Dios nos toca. Me gusta el versículo siguiente. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, son consecuencias, digamos, de la caída, en el sentido de quedamos entre los que están separados. Quedamos entre los que están en oscuridad como raza. Quedamos como los que justifiquemos nuestras posturas en no responder y hacemos excusas. Pero Dios no vino a condenarnos, la separación ya sucedió. Pero a los que quieren responder, los que pueden ver que Dios ha hecho, Dios ha dado a su Hijo y nos está invitando a salir de todas esas cosas con sus consecuencias, ¿verdad? Y que vengamos a Él. Sería bueno que respondiésemos al amor de Dios. Él, sabiendo la única manera, es que podemos salir de esto, es que si Jesús entra donde estamos y rompe a través del Calvario todos los frenos, todas las ataduras, todas las cosas que nos ha retenido en el sentido de pecado, justificaciones, complejos y todo eso, pues Él lleva todo eso encima de Él para que no esté encima de ti. Entonces, por eso, si creo en Él, toda mi condición de separación se me va. Está puesto sobre el Hijo de Dios y Él sufre las consecuencias de mi separación. Sufre los complejos que mi separación produjo. Ahora yo me hallo
totalmente, ¿qué? Libre, cuenta borrada, listo a abrazar y ser abrazado en el amor de Dios que provocó ese tremendo avance hacia nosotros. Salte de la condenación y seas abrazado y abraza. Pues yo soy el Dr. Richard Hayes, como ya sabes. Si no estás inscrito en mi canal, pues ve a YouTube, en tu buscador YouTube, diagonal, Dr. Richard Hayes, enseguida, letras chiquitas, y empujes suscribirse, inscríbete. Y nos veremos. Yo estaré enviando 1, 2, 3 de estos cada semana para que sigamos comiendo. Bendiciones, te veo en la próxima.